En mi cumpleaños número 65, recibí una sorpresa de mi familia. Cuando llegué al restaurante, la esposa de mi hijo anunció: "Esta es tu última cena antes de que te mudes al centro de vida asistida". Sonreí y respondí con calma: "Y esta es su última cena viviendo en una casa propia". Al día siguiente me alegré de tenerte allí. Mi nombre es Eleanor, tengo 65 años y nunca pensé que mi cumpleaños se convertiría en el momento más humillante de mi vida, pero también en el día que lo cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando llegué al Bella Vista Grill, ese elegante lugar en el centro donde habíamos celebrado tantas ocasiones especiales. Mi hijo de 40 años, Jason, me había llamado esa mañana con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Mamá, queremos celebrar tu cumpleaños a lo grande. Te mereces algo especial. Debí haber sospechado algo. Jason no había sido particularmente atento conmigo en los últimos años, no desde que Kiara entró en su vida. Pero una parte de mí, esa parte que siempre espera lo mejor de las personas que amas, quería creer que tal vez las cosas estaban cambiando. Me puse mi vestido azul marino favorito, el que mi difunto esposo Robert siempre decía que me hacía lucir elegante. Me maquillé con cuidado, peiné mi cabello plateado y me puse los pendientes de perlas que Robert me regaló por nuestro 20º aniversario. Quería verme bien para mi familia. Cuando llegué al restaurante, vi a Jason y Kiara ya sentados en una mesa cerca de la ventana. Él parecía nervioso, jugueteando con su servilleta y evitando mi mirada. Kiara, por el contrario, estaba radiante. Llevaba un llamativo vestido rojo y esa sonrisa en la que yo había aprendido a desconfiar con los años. «Feliz cumpleaños, Eleanor», dijo Kiara con una voz demasiado fuerte, demasiado dulce. Se acercó y me dio un abrazo que se sintió tan falso como su sonrisa. Jason se levantó y me besó la mejilla. «Feliz cumpleaños, mamá». Nos sentamos y pedimos la cena. Por un momento todo parecía normal. Hablamos del clima, del trabajo de Jason, de los planes de Kiara para redecorar la casa. Su casa, la casa en la que vivían, la que yo había estado pagando durante años sin que ellos lo supieran. Fue después del plato principal cuando Kiara decidió atacar. Eleanor comenzó limpiándose los labios con la servilleta. «Jason y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de tener una conversación importante contigo». Algo en su tono me puso en alerta. La forma en que dijo Jason y yo, como si fueran una unidad contra mí, la forma en que sus ojos brillaban con una malicia apenas contenida. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Kiara intercambió una mirada con Jason, quien asintió con nerviosismo. Era obvio que lo habían ensayado. «Bueno», continuó Kiara, «simplemente no creemos que sea seguro para ti vivir sola por más tiempo. Has estado teniendo algunos lapsos de memoria últimamente». ¿Lapsos de memoria? Mi mente estaba tan clara como siempre. Yo manejaba mis finanzas, cocinaba, limpiaba y leía 3 libros a la semana, pero me quedé callada, queriendo ver hasta dónde llegaría esta farsa. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», continuó Kiara, con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños bajo la mesa. «Sunset Gardens es una hermosa comunidad para personas mayores. Tendrás compañía las 24 horas, atención médica, actividades, un centro de vida asistida», dije en voz baja. «Una comunidad de vida asistida», corrigió Jason rápidamente, encontrando finalmente su voz. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Miré a mi hijo, a este hombre que había criado con tanto amor después de que su padre muriera hace 10 años. Este niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir, que me decía que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más hermosa del mundo. «Ya hemos hecho los arreglos», anunció Kiara triunfalmente. «Puedes mudarte el lunes. Nosotros nos encargaremos de empacar tus cosas». Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de claridad. Lo vi todo con una precisión cristalina. Los años de manipulación sutil, la forma en que Kiara había alejado gradualmente a Jason de mí, las veces que olvidaron invitarme a cenas familiares, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. «Así que esta es mi última cena como mujer libre», dije, manteniendo la voz tranquila. Kiara sonrió pensando que había ganado. «No lo veas así, Eleanor. Piénsalo como el comienzo de un nuevo capítulo». Tomé un sorbo de mi vino, saboreándolo. Luego dejé la copa en la mesa y miré directamente a los ojos de Kiara. «Tienes razón, querida. Esta es mi última cena con ustedes». Hice una pausa, viendo cómo su sonrisa empezaba a vacilar. «Y esta es su última cena con una casa propia donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jason parpadeó confundido. Kiara palideció. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella con voz menos segura. Sonreí, la primera sonrisa genuina de toda la noche. «Lo descubrirán mañana». Me levanté, tomé mi bolso y dejé suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir la cuenta.
Mientras me alejaba, podía escuchar a Kiara hablando con dureza a Jason, pero sus voces se desvanecieron al salir del restaurante. Esa noche, sentada en mi sala, rodeada de fotos y recuerdos de una vida bien vivida, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. Señor Martínez, dije cuando mi abogado respondió, habla Eleanor Sterling. Necesito que venga mañana temprano. Es hora de que mi familia sepa la verdad sobre mis propiedades. Colgué y me serví una copa de vino. Mañana, Kiara y Jason descubrirían que la anciana confundida a la que querían recluir era en realidad la dueña de la casa en la que vivían y de mucho más de lo que jamás imaginaron. El sábado por la mañana amaneció despejado y frío. Me desperté temprano, como siempre, y preparé café mientras esperaba al señor Martínez. Mientras esperaba que llegara el señor Martínez, revisé todos los documentos que necesitaría para lo que estaba por venir. Durante años, había mantenido en secreto el verdadero alcance de mis propiedades. Robert y yo habíamos sido más astutos de lo que nuestra familia imaginaba. Mientras ellos veían a una viuda jubilada viviendo de su pensión, yo había estado invirtiendo sabiamente en bienes raíces por toda la ciudad. La casa donde vivían Jason y Kiara era solo el principio. El señor Martínez llegó a las 9:00 en punto, como siempre puntual. Edward Martínez había sido nuestro abogado de familia durante 20 años, un hombre discreto que entendía el valor del silencio. Buenos días, Eleanor, me saludó, colocando su maletín sobre la mesa de mi comedor. Supongo que finalmente ha llegado el momento de actuar. Sí, respondí, sirviéndole una taza de café. Ya no puedo seguir fingiendo. Habíamos hablado de esta posibilidad muchas veces en los últimos años. Edward había sido testigo de cómo Kiara había alejado gradualmente a Jason de mí y había preparado varios escenarios legales para proteger mis intereses. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, aunque ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Después de lo que pasó anoche, no tengo alternativa. Le hablé de la cena, del centro de vida asistida, de la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí. Edward escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Muy bien, dijo finalmente. Empezaremos con el aviso de desalojo. Dado que tú eres la dueña real de la casa en Maple Street, tienes todo el derecho legal. La casa en Maple Street. Jason y Kiara habían vivido allí durante 5 años, creyendo que era suya. Lo que no sabían era que cuando tuvieron problemas financieros hace 3 años, yo pagué discretamente su hipoteca para evitar que perdieran la casa. El banco había transferido la escritura a mi nombre, pero nunca se lo dije. ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar?, pregunté. 30 días es lo legal, pero podemos acortarlo a una semana si alegamos un incumplimiento del contrato de arrendamiento. ¿Qué contrato de arrendamiento?, pregunté. Edward sonrió. El que firmaremos ahora mismo con fecha de hace 3 años. Un contrato que estipula que el arrendamiento puede terminarse de inmediato en caso de falta de respeto o amenazas al propietario. Mientras firmaba los documentos, no pude evitar pensar en cómo las cosas habían llegado a este punto. Recordé cuando Jason trajo a Kiara a casa por primera vez hace 8 años. Ella era encantadora entonces, o al menos hizo un gran esfuerzo por parecerlo. Tu mamá es increíble, me dijo en aquella primera cena. Espero que podamos ser muy cercanas. Y al principio parecía sincera. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba por Robert y parecía genuinamente interesada en aprender la historia de nuestra familia. Pero gradualmente las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron las sugerencias sutiles de que tal vez Jason me visitaba demasiado. Necesita cortar un poco el cordón umbilical, ¿no crees?, dijo una vez, riendo como si fuera un chiste, pero no lo era. Luego vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. Eleanor, ¿estás segura de que deberías conducir a tu edad? ¿O me preocupa que vivas sola? ¿Qué pasa si te caes y nadie te encuentra? Jason, mi dulce Jason, había comenzado a repetir estas preocupaciones como si fueran suyas. Listo, anunció Edward, guardando los documentos en su maletín. Los papeles del desalojo se entregarán el lunes por la mañana. También he preparado cartas para el banco, cancelando todas las transferencias automáticas que has estado haciendo para sus gastos. Esto era algo más que Kiara y Jason no sabían. Durante los últimos años, yo había estado pagando silenciosamente muchos de sus gastos. El coche de Kiara, las vacaciones que tomaron el año pasado, incluso algunos de los muebles caros que Kiara compró para su casa. Y los cortes de servicios también para el lunes. Electricidad, agua, gas, internet, todo está a tu nombre. Así que legalmente tienes el derecho de cancelar los servicios. Sentí una punzada de tristeza por Jason. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, pero también sentí algo más fuerte, determinación. Habían cruzado una línea la noche anterior y no había vuelta atrás. Después de que Edward se fue, me senté en mi cocina con una segunda taza de café y mi teléfono. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que Kiara tuviera tiempo de manipular la situación a su favor. Marqué el número de Jason.
respondió al tercer tono. Mamá, ¿estás bien? Te fuiste muy rápido anoche. Su voz sonaba genuinamente preocupada, y por un momento mi resolución flaqueó. Este era mi niño, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño al que había consolado durante sus pesadillas. Jason, necesito que vengas, solo tú. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar, no puede esperar. Kiara y yo estábamos a punto de ir a ver casas para ti cerca del centro. Quiero decir, cerca de Sunset Gardens, y ahí estaba. Incluso ahora, después de humillarme públicamente, seguían adelante con sus planes como si mi opinión no importara. No, Jason, no puede esperar. Ven ahora o el lunes descubrirás algunas cosas de una manera mucho menos agradable. Hubo una larga pausa. Mamá, me estás asustando. Deberías estar asustado. Ven solo, Jason. Si traes a Kiara, no abriré la puerta. Colgué antes de que pudiera responder. Mientras esperaba, caminé por mi casa. Esta casa que Robert y yo compramos cuando Jason tenía 5 años. Cada rincón guardaba recuerdos, la marca en la pared donde Jason medía su altura en cada cumpleaños, la mancha en la alfombra donde derramó jugo de uva cuando tenía 7 años, la foto de su graduación universitaria donde sonreía orgulloso con su diploma. ¿En qué momento salió todo mal? ¿En qué punto decidió mi hijo que yo era una carga en lugar de su madre? El timbre sonó exactamente 45 minutos después. Abrí la puerta y vi a Jason allí de pie, nervioso y confundido. Hola, mamá. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá donde había visto 1000 películas de Disney conmigo cuando era niño. Yo me senté frente a él en el sillón de Robert. Jason, comencé, hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre y sobre nuestra situación financiera. Mamá, si esto es por el dinero para el centro, ya te dije que Kiara y yo nos encargaremos. Tu casa, lo interrumpí. La casa en la que vives con Kiara, ¿sabes quién es el verdadero dueño? Jason frunció el ceño, es nuestra. ¿Tenemos la hipoteca? No, Jason, no la tienen. Saqué los documentos que Edward me había dejado y se los entregué. Observé cómo sus ojos recorrían las páginas y cómo su expresión pasaba de la confusión al asombro. Esto no puede ser verdad. Cuando estuvieron a punto de perder la casa hace 3 años, yo pagué la deuda completa. El banco me transfirió la escritura. Han estado viviendo en mi propiedad por 3 años. Jason palideció. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque pensé que era mi hijo quien vivía allí, pensé que algún día entenderías lo que había hecho por ti. Mi voz se quebró ligeramente, pero anoche me di cuenta de que no tengo un hijo. Tengo a un extraño que quiere encerrarme para deshacerse de mí. Mamá, no es así, no es así. Me levanté y caminé hacia la ventana. Jason, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que necesitaras dinero o algo más? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para saber cómo estaba? El silencio fue mi respuesta. El lunes, dije sin darme la vuelta para mirarlo, recibirán un aviso oficial de desalojo. Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Finalmente me giré para enfrentarlo. Anoche en ese restaurante me dejaste muy claro que ya no soy familia. Ahora vas a descubrir las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, como siempre, mi teléfono empezó a sonar sin parar. No reconocí el primer número, pero respondí de todos modos. Eleanor, es Carmen, la hermana de Kiara. La voz era áspera y acusatoria. No puedo creer lo que les estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo. Así que la campaña de Kiara ya había comenzado. Lo esperaba. Buenos días, Carmen. No sabía que tenías mi número. Kiara me lo dio. Está devastada. Eleanor, ¿cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Me recosté en mi silla, preparándome para lo que sabía sería una conversación larga. Te contó Kiara sobre la cena del viernes. Me dijo que estaban tratando de ayudar a buscarte un lugar seguro para vivir y que reaccionaste como una loca. ¿Como una loca? Por supuesto, esa sería la narrativa de Kiara. Te dijo que anunciaron que me iban a internar en un centro sin siquiera pedir mi opinión. Eleanor, a tu edad es normal necesitar ayuda. Carmen, la interrumpí. Tengo 65 años, no 95. Manejo mis propias finanzas. Cocino, limpio, leo, conduzco. No hay absolutamente nada malo en mi mente. Pero Kiara te dijo que he estado olvidando cosas, que a veces no reconozco a la gente. Mentiras, todo eran mentiras. Pero me di cuenta de que Kiara había estado construyendo esta narrativa durante meses, tal vez preparando el terreno para este momento. Carmen, ¿alguna vez hablaste conmigo directamente sobre esos supuestos problemas de memoria? Hubo una pausa. Bueno, no, pero, ¿no crees que si los tuviera, alguien debería haber hablado conmigo primero antes de decidir mi futuro? Después de Carmen, llamó la madre de Kiara, luego un primo de Jason al que apenas había visto en años, y después la mejor amiga de Kiara. Todos con la misma historia. Eleanor se había vuelto senil y cruel, y estaba castigando a su pobre familia por intentar cuidarla. Para el mediodía había recibido 12 llamadas similares. Kiara había estado muy ocupada. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi un coche que no reconocí.
Cuando abrí la puerta me encontré con una mujer mayor, elegantemente vestida y con una expresión severa. ¿Es usted Eleanor Sterling? Sí, soy yo, soy la doctora, Patricia Vega, geriatra. Su nuera se puso en contacto conmigo muy preocupada por su bienestar mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada. Kiara había llegado al extremo de traer a un médico a mi casa sin mi consentimiento. Yo no solicité ninguna evaluación, dije con firmeza. Señora, Sterling, entiendo que puede ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Doctora, Vega, ¿verdad? Mantuve mi voz calmada pero firme. Agradezco que haya venido, pero no le permitiré entrar en mi casa sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada por mi bienestar mental, puede seguir los canales legales apropiados. La doctora pareció sorprendida por mi respuesta clara y directa. Señora, su familia está genuinamente preocupada. Mi familia, dije, me anunció el viernes por la noche que me iban a internar en un centro de vida asistida sin consultarme. Eso no suena a preocupación genuina, suena a manipulación. Después de que la doctora se fue, me senté en mi cocina temblando, no de miedo, sino de rabia. Kiara no se iba a detener. Estaba dispuesta a hacerme declarar mentalmente incompetente para salirse con la suya. Llamé inmediatamente a Edward. Eleanor, ¿qué pasa? Le conté sobre las llamadas, sobre la doctora y sobre toda la campaña de desprestigio que Kiara había orquestado. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo Edward. Si logra obtener suficientes testimonios de que eres mentalmente incompetente, podría impugnar legalmente tus decisiones sobre las propiedades. Puede hacer eso. Es difícil, pero no imposible, especialmente si convence a Jason de cooperar. Mi corazón se hundió. Jason, mi propio hijo, podría testificar en mi contra si Kiara lo convencía. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos actuar más rápido de lo planeado y necesitamos documentación médica que demuestre tu competencia mental. Esa tarde, Eduardo organizó una cita de emergencia con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 15 años, así como con un neuropsicólogo para una evaluación cognitiva completa. Mientras tanto, las llamadas seguían llegando, algunos parientes lejanos, vecinos a los que Kiara había contactado, incluso algunos de mis antiguos colegas de la escuela donde enseñé antes de jubilarme. La más dolorosa fue la de mi hermana Teresa, que vive en otro estado. Leonor, su voz sonaba preocupada. Jason me llamó, me dijo que has estado actuando de forma extraña, que los echaste de su casa sin motivo. ¿Su casa? Repetí con amargura. Sí, su casa. Eleanor, ¿es realmente necesario ser tan drástica? Son tu familia. Teresa, ¿crees que de repente perdería la cabeza? Bueno, no, pero el envejecimiento puede ser. Tengo 65 años, Teresa, la misma edad que tú. Eso la hizo callar por un momento. Mira, continué, voy a enviarte algunos documentos por correo electrónico. Quiero que veas la situación real antes de juzgarme. Esa noche preparé un paquete completo de información. Copias de las escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios, el historial de pagos que había hecho por Jason y Kiara, e incluso grabaciones de audio que había hecho secretamente durante algunas de nuestras conversaciones recientes donde Kiara había sido particularmente cruel. Lo envié no solo a Teresa, sino a varios parientes clave. Quería que vieran las pruebas antes de que Kiara pudiera envenenar sus mentes por completo. El lunes por la mañana llegó incluso antes de lo esperado. A las 7:00 a.m. sonó mi teléfono. Era Jason y sonaba frenético. Mamá, hay un hombre en nuestra puerta con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa. Sí, dije simplemente, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía como si fuéramos criminales? Jason, no llamé a la policía. Llamé a un alguacil para que entregara una orden de desalojo legal. Hay una gran diferencia, pero somos tu familia. Anoche, tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi permiso para hacerme declarar mentalmente incompetente. Eso también fue porque somos familia. Jason, continué, Kiara ha estado llamando a todos los que conocemos para decirles que estoy loca. Ha estado construyendo un caso para tomar el control de mis propias decisiones. ¿Sabías eso? Más silencio. Mamá dijo finalmente con una voz más pequeña. Kiara dice que solo quiere protegerte. ¿De quién me está protegiendo, Jason? De mí misma. Ella dice que podrías hacerte daño viviendo sola, que podrías ser víctima de estafadores. Jason, escúchate. Estás repitiendo las palabras de tu esposa como un loro. Cuando fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre? La línea quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. No lo sé, susurró finalmente. Esa es la respuesta más honesta que has dado en años. Después de colgar, me senté en mi cocina, mirando por la ventana el jardín que Robert y yo habíamos plantado juntos. Me sentía más sola de lo que me había sentido desde que él murió, pero también sentí algo que no había sentido en años, libertad. Libertad de dejar de fingir que todo estaba bien. Libertad de no tener que fingir que me importaba Kiara.
Libertad de no tener que andar con pies de plomo con los sentimientos de Jason. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Edward. Eleanor, tengo noticias. Jason acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse conmigo esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero me imagino que Kiara probablemente lo está presionando para impugnar legalmente el desalojo. Me enderecé en mi silla. Puede hacer eso. Puede intentarlo, pero tengo algunas sorpresas para él si decide tomar ese camino. ¿Qué tipo de sorpresas? Prefiero no decírtelo por teléfono, pero digamos que mi investigación sobre las finanzas familiares ha revelado algunas cosas muy interesantes sobre los gastos de Kiara en los últimos años. Al colgar, me di cuenta de que la guerra acababa de empezar. Kiara no se rendiría fácilmente y, al parecer, estaba dispuesta a usar a Jason como su arma. Pero yo también tenía armas y, a diferencia de Kiara, las mías estaban cargadas con la verdad. Esa tarde, mientras esperaba noticias de la reunión de Edward con Jason, recibí una llamada inesperada. Señora, Sterling, soy el detective Morales de la policía local. Hemos recibido un informe de que usted podría estar en peligro. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de peligro? Su nuera llamó esta mañana, muy preocupada. Dice que usted ha estado actuando de forma errática y que tiene miedo de que pueda hacerse daño a sí misma o a otros. Kiara había jugado su carta más sucia. Estaba intentando que me arrestaran o me detuvieran por salud mental. El detective Morales llegó a mi casa una hora después de su llamada. Era un hombre de mediana edad con ojos amables pero alerta. Lo invité a pasar y le serví café mientras él evaluaba discretamente mi estado mental y mi entorno. Señora, Sterling comenzó, debo admitir que después de hablar con usted por teléfono y verla ahora en persona, no veo ninguna evidencia de comportamiento errático o peligroso. Porque no la hay, respondí con calma. Detective, estoy en medio de una disputa familiar muy fea, y mi nuera está usando todos los recursos posibles para hacerme parecer una anciana senil. Le mostré toda la documentación, las escrituras de propiedad, registros médicos recientes e incluso las grabaciones de audio donde se escuchaba claramente cómo Kiara hablaba de mí con desprecio. Esto pinta un panorama muy diferente, admitió el detective tras revisar todo. ¿Ha considerado obtener una orden de restricción contra su nuera? Puedo hacer eso. Si puede demostrar acoso o amenazas, sí, y por lo que veo aquí tiene un caso sólido. Después de que el detective se fue, me sentí agotada pero también aliviada. Al menos las autoridades podían ver que no estaba loca. Pero sabía que Kiara no se detendría ahí. No tuve que esperar mucho para descubrir cuál sería su siguiente movimiento. Esa noche, mientras organizaba unos documentos en mi despacho, encontré algo que me heló la sangre. En una vieja caja de papeles importantes descubrí que faltaban cosas. Las joyas de mi madre, que guardaba en una pequeña bolsa dentro de la caja, habían desaparecido. Un collar de perlas que Robert me regaló para nuestro 10º aniversario también faltaba. Con el corazón palpitando, revisé toda la caja, el broche de diamantes de mi abuela, los pendientes de esmeralda que heredé de mi tía, incluso mi reloj de oro de graduación. Todo había desaparecido. Llamé inmediatamente a Edward, aunque ya eran las 10:00 de la noche. Eleanor, ¿qué pasa? Edward, alguien robó mis joyas. Las piezas más valiosas han desaparecido de mi caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso a tu casa? Solo Jason. Tiene llaves de emergencia desde que murió Robert. Hubo un pesado silencio en la línea. Eleanor, voy a preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste esas joyas? Lo pensé por un momento. Hace unos 6 meses, cuando las saqué para el aniversario de la muerte de Robert. Y desde entonces, ¿cuántas veces ha estado Jason en tu casa cuando tú no estabas aquí? Se me revolvió el estómago. Jason venía a menudo cuando yo iba de compras o a mis citas médicas. Decía que quería revisar que todo estuviera bien, que no hubiera problemas con las tuberías o la electricidad. Pensé que era dulce de su parte preocuparse. Edward, ¿estás sugiriendo que Jason robó mis joyas? Sugiero que mañana por la mañana vayamos a todas las casas de empeño de la ciudad con fotografías de esas piezas. No dormí nada esa noche. Permanecí despierta en mi cama, mirando al techo, tratando de procesar la posibilidad de que mi propio hijo hubiera robado las joyas de mi madre, los regalos de Robert, las reliquias familiares que había planeado dejarle algún día. A las 7:00 a.m., Edward llegó con un investigador privado llamado Señor Mendoza. Habíamos preparado fotografías de todas las piezas desaparecidas y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tuvimos que buscar mucho. En la tercera casa de empeño que visitamos, el dueño reconoció inmediatamente las fotos. Sí, estas piezas. Un hombre joven las trajo hace unos 2 meses. Dijo que pertenecían a su abuela, que había muerto y que la familia necesitaba dinero rápido. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Mendoza. Cabello castaño de unos 40 años, bien vestido, muy nervioso. Traía a una mujer con él, rubia, muy arreglada. Mi corazón se rompió por completo.
Jason y Kiara habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo? Pregunté con la voz apenas en un susurro. El hombre revisó sus registros, $20,000. Las joyas valían fácilmente $40,000, pero habían aceptado una fracción de su valor real porque necesitaban dinero rápido. ¿Para qué dijeron que necesitaban el dinero?, preguntó Edward. El hombre dijo algo sobre un viaje que tenían que pagar. La mujer mencionó un complejo de spa. Un complejo de spa. Recordé que hace 2 meses, Kiara había publicado fotos en redes sociales de unas vacaciones lujosas que se habían tomado. Se había jactado del hotel de 5 estrellas, los tratamientos de spa, las cenas elegantes. Unas vacaciones pagadas con las joyas de mi familia. Obtuvimos copias de toda la documentación y los registros de la transacción. El señor Mendoza también consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban claramente a Jason y Kiara vendiendo mis pertenencias. De regreso en mi casa, me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que empezó todo esto. No lloré por las joyas, aunque eran irreemplazables. Lloré por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, por la comprensión de que no quedaba nada del dulce niño que yo había criado. Eduard me dejó llorar unos minutos antes de hablar suavemente. Eleanor, hay más. Levanté la vista secándome las lágrimas. Más que el señor, Mendoza hizo algunas investigaciones adicionales sobre las finanzas de Jason y Kiara. Encontró cosas preocupantes. Me entregó una carpeta llena de documentos, estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, informes crediticios. Tienen deudas de más de $80,000, continuó Edward, principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Jason pidió hace 6 meses. $80,000, ¿en qué gastaron tanto dinero? Ropa de diseñador, joyas para Kiara, el coche que ella conduce, renovaciones costosas en la casa, vacaciones. Habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. Revisé los documentos, viendo cargo tras cargo por lujos innecesarios. Miles de dólares en ropa, miles más en restaurantes caros. Facturas de tarjetas de crédito que me hacían doler la cabeza. Y hay algo más, dijo Edward en voz baja. Jason ha estado sacando dinero de tu cuenta corriente sin tu conocimiento. Que, como él es el beneficiario designado en caso de tu muerte, el banco le dio acceso de emergencia a la cuenta hace un año, cuando estuviste hospitalizada por aquella neumonía. Nunca lo revocaron. Me quedé sin aliento. ¿Cuánto se ha llevado? Unos $35,000 en los últimos 10 meses. Cantidades pequeñas cada vez, probablemente esperando que no te dieras cuenta. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar esta traición. Mi hijo no solo había robado las joyas de mi familia, sino que también había estado robando dinero directamente de mi cuenta bancaria. Edward, dije finalmente, quiero presentar cargos por robo. Eleanor, ¿estás segura? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Jason podría ir a la cárcel. Me giré para mirarlo. Mi hijo ya no existe. El hombre que vendió las joyas de su abuela por unas vacaciones de lujo no es el niño que yo crié. Esa tarde, mientras Edward preparaba los documentos legales, recibí una llamada de Teresa, mi hermana. Eleanor, recibí los documentos que me enviaste. No puedo creer lo que he estado leyendo. ¿Me crees ahora? Oh, hermana, lo siento tanto, no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. Le conté sobre las joyas robadas y el dinero que habían sacado de mi cuenta. Oh, Dios mío, susurró ella. Eleanor, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así. Ya estoy haciendo algo. Mañana presentaré cargos criminales contra Jason. ¿Contra tu propio hijo? Teresa, mi hijo murió hace mucho tiempo. Lo que queda es un extraño que me ve como una fuente de dinero. Esa noche Jason llamó, su voz sonaba diferente, más desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hemos hablado lo suficiente. Por favor, mamá, hay cosas que no entiendes. Kiara dice que puede explicarlo todo. Jason, encontré las joyas. Silencio total en la línea. Bueno, no las encontré exactamente. Encontré donde las vendiste. Tengo las grabaciones de seguridad, los recibos, todo. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Qué puedes explicar cómo robaste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones? ¿Cómo has estado sacando dinero de mi cuenta bancaria por casi un año? ¿Cómo supiste lo del dinero? Su voz era apenas un susurro. Porque, a diferencia de lo que tú y tu esposa piensan, no soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años con todas mis facultades mentales intactas, y sé cuando me están robando. Mamá, por favor, podemos devolverlo todo, solo necesitamos tiempo. Jason, mañana presentaré cargos criminales contra ti por robo. Te sugiero que consigas un abogado. Colgué el teléfono y me senté en el silencio de mi cocina. En menos de una semana había perdido completamente a mi hijo, pero por primera vez en años sentí que estaba recuperando mi dignidad. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía una cosa clara: nunca más permitiría que nadie me tratara como si fuera invisible o desechable, especialmente mi propia familia. El miércoles por la mañana me despertó el sonido de alguien golpeando violentamente mi puerta.
Miré el reloj, 6:30 am. Me puse una bata y fui a ver quién era. A través de la mirilla vi a Kiara, pero no era la Kiara perfectamente arreglada que conocía. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido y llevaba la misma ropa del día anterior. Parecía desesperada. Eleanor, abre la puerta. Tenemos que hablar, no la abrí. En su lugar, hablé a través de la puerta. Kiara, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi propiedad. No me iré hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia así. Mi familia se destruyó a sí misma. Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Llamé a la policía. 15 minutos después llegó una patrulla. Observé desde la ventana cómo el oficial hablaba con Kiara, quien gesticulaba dramáticamente señalando hacia mi casa. Luego, el oficial llamó a mi puerta. Buenos días, señora. Sterling, soy el oficial Rodríguez. La señora aquí presente dice que es su nuera y que necesita hablar con usted urgentemente sobre una emergencia familiar. Oficial, no hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas familiares valoradas en más de $50,000. También han estado sacando dinero de mi cuenta bancaria sin mi permiso. Hoy mismo voy a presentar cargos formales contra ambos. El oficial miró a Kiara, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿Es eso cierto, señora? Está mintiendo, está senil, no sabe lo que dice. Saqué las carpetas que Edward había preparado para mí y se las mostré al oficial a través de la puerta entreabierta. Oficial, aquí está toda la documentación, las grabaciones de seguridad de la casa de empeño, los recibos de venta, los registros bancarios que muestran los retiros no autorizados. El oficial revisó los documentos durante varios minutos. Su expresión se volvió cada vez más seria. Señora, le dijo a Kiara, necesito que abandone esta propiedad inmediatamente. Si no lo hace, la arrestaré por invasión de propiedad privada. Esto es ridículo, es mi suegra, somos familia. Señora, la familia no es excusa para el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de que pida refuerzos. Después de que Kiara se fue, el oficial me preguntó si quería presentar cargos adicionales por acoso. Acepté. 2 horas más tarde, Edward y yo estábamos en la comisaría presentando toda la documentación formal. El detective asignado al caso, el detective Silva, revisó meticulosamente todas las pruebas. Señora, Sterling, este es un caso muy sólido. Las grabaciones de video son particularmente convincentes. ¿Qué sucede ahora? Emitiremos órdenes de arresto para Jason y Kiara Sterling. Probablemente serán arrestados antes de que termine el día. Al salir de la estación, Edward puso una mano en mi hombro. Eleanor, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Edward, hace una semana te habría dicho que no, pero ya no reconozco al hombre en el que se convirtió mi hijo. El Jason que yo conocía nunca habría robado las joyas de su abuela para pagar unas vacaciones. Esa tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Silva. Señora, Sterling, arrestamos a Jason Sterling esta mañana en su trabajo. Cooperó completamente y confesó todo. Dice que quiere hablar con usted. A Kiara aún no la hemos encontrado. Al parecer abandonó la casa esta mañana y nadie sabe dónde está. La segunda llamada fue de Teresa. Eleanor, Jason me llamó desde la cárcel. Está devastado. Dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que necesitas saber sobre Kiara. ¿Qué tipo de cosas? No quiso decírmelo por teléfono, pero dice que Kiara lo amenazó, que si él no hacía lo que ella quería, lo dejaría y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más impactante. Era Carmen, la hermana de Kiara. Eleanor, necesito decirte algo sobre mi hermana. Carmen, no estoy de humor para escuchar más mentiras. No, escúchame, Kiara me llamó esta mañana histérica. Lo confesó todo, el robo de las joyas, el dinero de tu cuenta, todo. Me senté pesadamente en mi silla. Y Eleanor, mi hermana es adicta al juego. Ha estado apostando en línea durante años. Las deudas que tienen no son solo por lujos, son principalmente deudas de juego. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Jason lo sabía, al principio no. Kiara le dijo que el dinero era para otras cosas, pero cuando él descubrió la verdad hace unos meses, ella lo amenazó con dejarlo y decirle a todo el mundo que él la había estado maltratando físicamente. ¿Es eso cierto? No. Jason nunca le pondría la mano encima a nadie, pero Kiara es muy convincente y él tenía miedo de que la gente le creyera. Después de colgar, me senté en mi sala tratando de procesar toda esta información. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado, pero eso no excusaba el robo. Él había tomado decisiones, malas decisiones, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa noche decidí visitar a Jason en la cárcel. La cárcel del condado era un lugar frío y deprimente. Jason se veía terrible cuando lo trajeron a la sala de visitas. Tenía ojeras profundas, había perdido peso y su ropa parecía quedarle demasiado grande. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de metal. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Mamá dijo finalmente, con la voz quebrada, lo siento tanto. Jason, dime la verdad, toda la verdad. Y entonces se derrumbó.
Me contó todo sobre las deudas de juego de Kiara, sobre cómo ella había empezado apostando pequeñas cantidades en línea y había escalado hasta perder miles de dólares a la semana. Me habló de las amenazas, de cómo ella lo había convencido de que si no la ayudaba, ella lo dejaría en la ruina financiera y destruiría su reputación. Pero mamá, nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo, me decía a mí mismo que lo devolvería, que encontraría la forma de reemplazarlo antes de que te dieras cuenta. Jason, te llevaste las joyas de tu abuela, las joyas que iban a ser para tus hijos algún día. Lo sé, lágrimas empezaron a caer por su rostro. Lo sé y me odio por eso. Y el dinero de mi cuenta bancaria. Kiara dijo que era solo un préstamo, que cuando ella ganara a lo grande nos lo devolvería todo y más. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que yo había criado. Jason, en algún momento de todo esto, ¿pensaste en venir a hablar conmigo? Quise hacerlo 1000 veces, pero Kiara decía que nos juzgarías, que nos cortarías el apoyo por completo si te enterabas de sus problemas. Así que en lugar de eso decidieron cortarme a mí primero. Jason bajó la cabeza. El centro de vida asistida. Dije, esa fue idea de Kiara. Ella dijo que si estabas en una residencia, podríamos vender tu casa para pagar las deudas, que estarías mejor cuidada y que nosotros podríamos tener un nuevo comienzo. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? No, al principio no, pero Kiara seguía insistiendo, diciendo que era lo mejor para todos. Y yo, su voz se rompió. Fui tan débil que dejé que me convenciera. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Jason levantó la vista. Mamá, ¿podrás perdonarme alguna vez? La pregunta que tanto había temido. Miré a mi hijo, este hombre de 40 años que había tomado decisiones tan terribles, e intenté encontrar una respuesta. Jason, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero el hombre sentado frente a mí no es el hombre que yo crié. No sé si puedo perdonar lo que has hecho, pero más importante aún, no sé si tú podrás perdonarte a ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos? No, Jason asintió lentamente. Lo entiendo, me lo merezco. Jason, esto no se trata de lo que mereces o no, se trata de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora tienes que enfrentar lo que viene después. Me levanté para irme. Mamá me llamó. ¿Podrías hacer algo por mí? Me detuve. ¿Qué? Cuando encuentren a Kiara, ¿podrías asegurarte de que reciba ayuda? Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella realmente tiene un problema. Necesita tratamiento. Miré a mi hijo por última vez. A pesar de todo lo ocurrido, todavía se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y la mía. Jason, tú no eres responsable de arreglar a Kiara. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel sintiéndome extrañamente vacía. Había obtenido las respuestas que necesitaba, pero no me sentía mejor. En todo caso, me sentía peor, sabiendo que mi hijo había sido tanto una víctima como un perpetrador. Pero también sentí algo más, determinación. Jason tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho suficiente por él. Era hora de empezar a vivir para mí misma. 6 meses después de aquella terrible noche en el restaurante, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, completamente libre. A Kiara nunca la encontraron. Según el detective Silva, probablemente huyó del estado cuando se enteró de que Jason había sido arrestado. Había una orden de captura contra ella, pero, francamente, me alegraba de que hubiera desaparecido de nuestras vidas. Jason había sido sentenciado a 8 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. También tenía que pagarme una restitución por todo lo que había robado. Su abogado había argumentado a favor de una sentencia más leve debido a las circunstancias atenuantes, pero el juez fue claro: el robo era robo sin importar las excusas. Yo asistí a la audiencia de sentencia. Jason me miró desde la mesa del acusado, pero no le devolví la mirada, no por crueldad, sino porque había aprendido que mirar atrás solo me impedía seguir adelante. En estos 6 meses hice cambios importantes en mi vida. Primero, contraté a una cuidadora a tiempo parcial, no porque necesitara ayuda médica, sino porque quería la tranquilidad de tener a alguien confiable cerca. María, una mujer de 50 años con referencias impecables, venía todos los días de 3 a 7 de la tarde. Cocinábamos juntas, paseábamos por el vecindario y se había convertido más en una amiga que en una empleada. Segundo, revisé completamente mi testamento. Edward se aseguró de que fuera blindado. La casa y todas mis propiedades pasarían a una fundación benéfica que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Jason recibiría una suma pequeña, suficiente para empezar de nuevo cuando saliera de la cárcel, pero nada más. Tercero, y quizás lo más importante, empecé a vivir de verdad por primera vez en años. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Resulta que tengo talento para los paisajes. También me uní a un club de lectura donde hice 3 amigas genuinas que se convirtieron en mi círculo social principal. Una de ellas, Dolores, había pasado por una situación similar con su hijo hace años.
Eleanor me dijo durante una de nuestras cenas semanales, lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es nuestra culpa, pero tampoco podemos arreglarlo. Tenía razón. Durante años creí que si amaba lo suficiente a Jason, si era lo suficientemente paciente con Kiara, las cosas mejorarían. Pero el amor unilateral no puede sostener una relación tóxica para siempre. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer joven que no reconocía. Señora, Sterling, soy Laura Morales, trabajadora social del centro correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Jason? La dejé entrar, curiosa pero cautelosa. Sterling, Jason ha estado en nuestro programa de rehabilitación durante los últimos 4 meses. Ha tenido un progreso excepcional. Me alegra informarle que quiere escribirle una carta, pero necesita su permiso para enviarle correspondencia. ¿Estaría dispuesta a recibirla? Lo pensé por un momento, ¿de qué trataría la carta? Principalmente sobre disculpas y los cambios que ha hecho. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos para entender mejor lo que pasó con Kiara. Él también tenía problemas con el juego, no directamente, pero aprendió patrones de comportamiento codependientes que lo llevaron a facilitar la adicción de su esposa. Decidí permitir la carta. Llegó una semana después. Era larga, 5 páginas de caligrafía cuidadosa, y pude ver que Jason había reflexionado mucho en cada palabra. Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más fundamental posible. Durante estos meses en la cárcel, he tenido mucho tiempo para pensar en las decisiones que tomé y en el hombre en el que me convertí. Quiero que sepas que no escribo esta carta esperando que cambies tu testamento o me perdones. Escribo porque necesito que sepas que finalmente entiendo la gravedad de lo que hice. Robé más que joyas y dinero. Robé tu seguridad, tu confianza en tu propia familia, tu derecho a envejecer con dignidad en tu propio hogar. No hay excusa para eso. He estado en terapia y he aprendido sobre la codependencia, pero nada de eso justifica mis actos. Cuando salga de aquí en 2 meses, no intentaré contactarte a menos que tú lo desees. Me mudaré a otro estado para empezar de cero. He aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a familias con problemas de adicción. Mamá, quiero que sepas que la mujer fuerte e independiente que eres siempre ha sido mi heroína. Siento haber tardado tanto en darme cuenta de eso. Con amor y respeto, Jason. P.D. Sé que probablemente nunca volveré a ver las joyas de la abuela, pero tengo todas las fotos de ellas que guardabas en el álbum familiar. Si alguna vez quieres copias, puedo enviártelas. Después de leer la carta, la guardé en mi escritorio. No iba a responder, al menos no todavía, pero me alegraba saber que Jason finalmente estaba asumiendo la responsabilidad real de sus actos. 2 semanas después, Teresa vino a visitarme desde Arizona. Fue la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo empezó. Te ves increíble, dijo abrazándome en el aeropuerto. Te ves libre. Tenía razón. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de preocuparme por Jason, de andar con cuidado por Kiara o de fingir que todo estaba bien. Durante su visita fuimos a cenar al Bella Vista Grill, el mismo restaurante donde todo había comenzado. ¿No te trae malos recuerdos?, me preguntó Teresa mientras nos sentábamos. Al contrario, respondí. Me recuerda el momento en que decidí reclamar mi vida. Esa noche el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo aquel incidente aquí hace unos meses? Me tensé preparándome para más drama. Sí, soy yo. Solo quería decirle que admiré mucho cómo manejó aquella situación. Mi personal habla de ello a veces. La forma en que mantuvo su dignidad mientras defendía su posición fue realmente impresionante. Después de que se fue, Teresa y yo nos miramos y empezamos a reír. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en una inspiración para el personal del restaurante?, dijo Teresa. De camino a casa, Teresa me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé cuidadosamente. Lamento haber tardado tanto en defenderme. Lamento haber permitido que Kiara me maltratara durante tantos años, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé una vez que finalmente abrí los ojos. ¿Y Jason es un adulto que tomó decisiones de adulto. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Un mes después de la visita de Teresa, estaba en mi jardín plantando bulbos para la primavera cuando María salió de la casa. Eleanor, hay un joven en la puerta que dice ser tu nieto. Mi corazón se detuvo. Yo no tenía nietos. Jason y Kiara nunca habían tenido hijos. Fui a la puerta y encontré a un joven de unos 20 años con ojos familiares. Señora, Sterling, soy David, David Sterling. Soy hijo de Jason. El mundo se inclinó a mi alrededor. ¿Qué? Jason es mi padre. Nunca supe de usted hasta hace poco. Mi madre y él se separaron cuando yo era un bebé, antes de que conociera a Kiara. Él me encontró en las redes sociales hace unos meses y me contó todo lo que pasó. Me quedé sin palabras mirando a este joven que tenía los mismos ojos que Jason cuando era niño. ¿Puedo pasar?
Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted. Y así, en un giro que nunca hubiera imaginado, descubrí que tenía un nieto, un joven trabajador, un estudiante universitario que había crecido completamente ajeno a todo el drama de nuestra familia. David se convirtió en un visitante habitual. Era inteligente, respetuoso y tenía una perspectiva fresca de toda la situación. No excusaba las acciones de su padre, pero tampoco lo condenaba por completo. Abuela, me dijo una tarde mientras tomábamos el té en mi jardín, creo que papá finalmente está aprendiendo quién quiere ser realmente. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Y creo que tal vez, con el tiempo, nuestra familia pueda encontrar una manera de sanar. No sabía si tenía razón o no, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Un año después de aquella cena desastrosa, estaba viviendo la vida más plena que había tenido en décadas. Tenía amigos genuinos, nuevos pasatiempos, una relación creciente con un nieto que no sabía que existía y la tranquilidad de saber que ya no permitiría que nadie me faltara al respeto. Jason había salido de la cárcel y se había mudado a Colorado, como prometió. Me enviaba una postal cada mes solo para que supiera que estaba bien, pero no intentaba establecer una relación más profunda. Respetaba mis límites y eso era un comienzo. Kiara seguía desaparecida y francamente esperaba que siguiera así. Una noche, mientras leía en mi sala, miré la foto de Robert en la mesa junto a mí. Creo que finalmente aprendí lo que intentabas enseñarme todos esos años, le dije a su imagen sonriente, que merezco ser tratada con respeto y dignidad, especialmente por mi propia familia. Por primera vez desde su muerte, sentí que estaba viviendo de verdad, no solo existiendo. Mi nombre es Eleanor. Tengo 66 años y finalmente soy libre.